Shalom, buenas noches. Bienvenidos a nuestro estudio semanal de Talmud en www.cultursefarad.com. Hoy con nuestro 48º cañonazo talmúdico, Baba Kama 27a, el caso legal más extraño, sexo accidental. Un hombre se cae del techo y tiene relaciones sexuales con una mujer. La peor excusa que he oído en todo el Talmud. Y antes de comenzar con esta sugía muy rara, que como vemos es una sugía de solo 4 líneas, pero tiene bastante trasfondo, quiero explicar una cosa. Y es, hoy comenzamos Seder Nezikin. ¿Ok? La Mishnah, para que todas aquellas personas que no conocen mi shiur introductorio a la Torah Shebe'al Peh, les recomiendo que vayan y lo escuchen. Este es el material, es la primera clase de Mishnah que enseñé hace 5, 6, 7 años ya casi. Y es bien importante tener esto claro. La Mishnah y por lo tanto el Talmud está dividido en 6 órdenes, en 6 sedarim. Hasta ahora hemos estudiado los primeros 3, Zeraim, Moed y Nashim, que es lo que tiene que ver con leyes agrícolas. En lo de las leyes agrícolas está también Berajot, que tiene que ver con toda la liturgia. Moed son fiestas. Esto ha sido prácticamente la mayoría de las sugiot que hemos tratado han venido de Seder Moed, que es lo que tiene que ver con Shabbat, con Pesach, con Yom Kippur, Sukkot, Rosh Hashanah, ayunos, Purim, todo esto. Y en las últimas semanas hemos estado lidiando con Seder Nashim, lo cual es ley matrimonial. Hasta ahora todo está bien, todo esto es muy familiar. ¿Por qué? Porque todo esto, Javerim, es algo que nosotros reconocemos fácilmente como religión. Todas estas sugiot pertenecen al ámbito de la religión. Rezar es algo religioso, las fiestas es algo religioso, y lo que tiene que ver con matrimonios, divorcios, kiddushin, todo esto tiene que ver con religión. Esto es cosa que pasa ya sea en la iglesia, ya sea en la sinagoga. Hoy comenzamos el 4º Seder de la Mishnah, del Talmud por lo tanto, que es Seder Nezikin, que tiene, Nezikin significa literalmente daños. Este Seder, este orden de la Mishnah, contiene todo el derecho civil, comercial, penal del pueblo de Israel, o bueno, la gran mayoría. Y esto es algo que nosotros no estamos acostumbrados a ver. Esto es algo que fenomenológicamente no tenemos un referente. Nosotros estamos acostumbrados a que el derecho civil, penal, comercial, es algo que no tiene nada que ver con Dios, sino que tiene que ver con el judaísmo, con la Torá, sino que tiene que ver con los Estados Unidos de México, la República de Colombia, la República Bolivariana de Venezuela y todos sus organismos jurídicos, legales y ejecutivos. Estos son las garantías y los actores de la vida legal. Y acá, al estudiar Nezikin, y por eso es que entro con tanta confianza a enseñar una sugía tan rara y tan corta, es porque, Javerim, nosotros debemos deshacernos
necesariamente de esta idea limitante de que la Torá, que el judaísmo es solo religión. De que esto es solo rezar y rezar y rezar y rezar y sinagoga y sinagoga y sinagoga. Sino que la Torá tiene ramificaciones legales. Hay una forma de vender y de comprar que va de acuerdo a la Torá. Hay una forma de heredar y de no heredar que va de acuerdo a la Torá. Y por lo tanto, si yo voy a tener un sistema legal, tengo que ocuparme de daños, nezikin. Los abogados acá, ¿cómo se llama esto en jurisprudencia? En inglés se llama torts. Pero no tengo la palabra en español. ¿Cómo se llama? Estos son demandas. Cuando yo demando a alguien porque me hizo daño físico, moral, etcétera, etcétera, etcétera. Señores jurisprudentes. No, ok. En inglés existe una sola palabra para contra esos torts. Ok, y quiero, por lo tanto, que comenzar con un caso un tanto descabellado, y ya vamos a explicar por qué cuando nosotros estamos haciendo legislación en materia civil, a veces tenemos que considerar estos casos un poco exóticos, un poco descabellados. ¿Ok? No veo a Genaro, que es mi abogado de cabecera. Ok, entonces con esta breve introducción a Seder Nezikin, tengamos en cuenta, Javerim, de que buena parte del Talmud, como buena parte de la Torá, es que esto no es solamente una cuestión del derecho rabínico, sino también del derecho toraítico, tiene que ver con cosas tremendamente mundanas, con burros y rejas y cercas y malos vecinos y gente que se cachetea y gente que se apuñala y gente que se golpea y gente que hace un hueco y deja un hueco en la mitad del camino y alguien se cae y se rompe la pata. Todo eso es parte de la Torá también. Todo eso es parte de la Torá también. Y que el ejercicio de esta legislación, a pesar de que pues, en la diáspora, no solo en la diáspora, sino también hoy en día, la mayor parte de ella no sea operativo, es decir, muy pocas partes del mundo judío todavía legislan de acuerdo a estas reglas, y cuando lo hace simplemente es por arbitración, es decir, porque las partes exigen ser juzgadas de acuerdo a Din Torah, pues es importante todavía estudiarlo. Entonces aquí estamos entrando a un espacio que tal vez no suene muy piadoso, tal vez no suene muy religioso, pero es igual de parte de la Torá que los rezos y las fiestas y todo lo demás. ¿Ok? Ok. Entonces esa es la primera introducción. Vamos a entrar a aquí vamos a tener que cambiar el cassette. Cambiar el cassette y olvidarnos de que el judaísmo es solo religión. Acá vamos a hablar de derecho. Y la primera pregunta que se le va a ocurrir a muchos es, pero ¿cómo un Yehudí Sadik va a hacer tal cosa? Javerim, porque en el mundo de la ley no hay Sadikim. Si la ley no imaginara
las diversas grados de transgresión, pues no habría ley, la ley sería inoperable. Si la ley asume que todos somos almas benditas de Dios, entonces pues no hay derecho. Entonces no se sobresalten. Acá vamos a hablar de un tipo que se cae de un techo con una erección y cae justo donde no debería caer. ¿Cómo se maneja ese caso? A dos niveles, ¿ok? Primera introducción. Moisés pregunta, ¿había leyes de este tipo cuando Moshe estaba en el desierto? Parashat Mishpatim, capítulo 22 del Éxodo, háblalo. Entre muchas otras. Yo diría que más o menos un tercio de la legislación, de las mitzvot que hay son mitzvot de orden civil. ¿Ok? No sé si se acuerden, cuando estudiamos esto en Masejet Hagigah, que la Mishnah dice que las leyes son Gufei Torah, que son el cuerpo, el grueso de la Torah. Y a veces nosotros, tal vez porque la mayoría de nosotros provenimos de fuera del judaísmo, nos obsesionamos de que judaísmo es Shabbat, Kashrut, Shabbat, Kashrut, Shabbat, Kashrut, rezo, Shabbat, Kashrut, sinagoga, rezo. Javerim, ¿cuántas mitzvot de las 613 tienen que ver con Shabbat? De las 613 mitzvot, 5. ¿Cuántas tienen que ver con rezo? 1. Bueno, y el Shema, otra. 2. Mientras que estas leyes civiles se cuentan en los cientos. 180, 184 mitzvot que tienen que ver con cómo vender, cómo comprar y con daños, con querellas. ¿Ok? Entonces, primera introducción. Preguntas sobre la primera introducción a Seder Nesikin. No, ok. Segunda introducción necesaria. Nesikin originalmente no era solo un Seder, sino era también un tratado. Nesikin significa daños. Y era el tratado más voluminoso de la Mishnah, con un total de, si mal no me equivoco, 32, 36 capítulos. ¿Ok? Tal maseje, tal tratado, pues se vuelve un poco inasible, se vuelve un poco difícil de manejar siendo tan gordo. O sea, si estamos hablando de las páginas de Talmud que tiene Masejet Nesikin, son más de 370 páginas de Talmud, 370 folios de Talmud. Entonces, desde muy temprano, se tiene la costumbre de dividir a Nesikin en 3 partes, relativamente equivalentes. La primera se llama Baba Kama, la segunda se llama Baba Mitzia, la tercera se llama Baba Batra. O, para aquellos que tenemos confianza, las babas. No las babas con B, las babas con B corta. ¿Qué significa baba en arameo? Baba significa puerta o porción.
Kama significa primera porción. Metzia significa porción intermedia. Y Batra significa última. Muy bien organizaditos. Entonces, Baba Kama, primera puerta o primera porción. Baba Metzia, porción intermedia. Baba Batra tiene que ver con última porción. Y las Babot están organizadas temáticamente. Baba Kama lidia exclusivamente con daños. ¿Qué pasa si yo tengo un buey y el buey se escapa y dejé la puerta de el corral abierto y el buey va y atropella a alguien? ¿Soy responsable? ¿No soy responsable? ¿Por cuánto soy responsable? ¿Qué pasa si yo tengo un hueco y dejo el hueco descubierto y no lo tapo y no hago nada y alguien se cae en el hueco y se rompe el pie? ¿Qué pasa si mi oveja se va y se come los geranios de la vecina? ¿Qué pasa si yo dejo prendido el fogón de la casa y sale una chispa volando y el pueblo se quema? Todos estos ejemplos tal vez puedan parecer bastante primitivos, pero cualquier persona con experiencia en esta área del derecho sabe que son suficientes. No, que estas no son, o sea, que estos no son casos, sino que son categorías. Categorías. Es decir, que si yo hoy, por ejemplo, estoy hablando no de un buey, sino que yo atropello a alguien con mi Fiat y decido, y por algún motivo extraño, decidimos llevar esto a una corte rabínica a que nos den una arbitración de acuerdo a Din Torah. Entonces los rabinos, ¿qué leyes son las que van a estudiar? Un carro es como un buey. O lo que pasa aquí en Estados Unidos muy a menudo, que es que la gente no apaga los aspersores y viene el invierno y ¿qué pasa? Los aspersores se prenden y toda la acera queda congelada y alguien ve ahí. ¿Eso qué es? Eso es algo parecido a un hueco. Y esto, Javerín, quiero que lo entiendan muy bien antes de entrar en materia a la brevísima suguía de hoy. ¿Por qué? Porque los rabinos eran posiblemente los abogados más brillantes de la antigüedad. Pero ellos no escribían como abogados. Si hoy yo estoy escribiendo un tratado sobre responsabilidad civil, estaría lleno de jerga. Háblese del primero, susodicho, el dueño del inmueble. Si el dueño del inmueble, referido ahora como dueño, no cumple con la responsabilidad de retirar todo tipo de obstáculo de su propiedad pública definida como tanto desde la puerta de la casa, entonces incurrirá de acuerdo al Código Civil, inciso 4, bla, 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 bla. Así es que escriben los abogados hoy en día. ¿Por qué?
por nuestra tradición legislativa que en la mayoría de nuestros países sigue el derecho romano. El derecho romano es un derecho de códigos. Código penal, código civil, código se busca una ley, se trata de buscar una cosa. Si fuera derecho gringo, si fuera law and order, el derecho gringo es todo por jurisprudencia, por precedente. Entonces, en el caso de Jones contra Mackenzie, la señora, son dos tradiciones legales distintas, la ley común versus el derecho, mientras la ley civil. El Talmud trata exactamente de las mismas cosas, pero lo habla de una manera casuística, basado en las leyes explícitas de la Torá, que son casuísticas. Lean ustedes Éxodo 22. Cuando un hombre tenga un buey y el buey se escape y el buey vaya ahí, agarre a alguien a cornadas, tal persona pagará los daños y el buey será apedreado, Es una ley casuística. La Torá, su legislación civil comercial es casuística y el Talmud también lo expresa en casos. Pero ¿qué es lo bueno de la casuística? Es que la casuística define categorías legales, como vamos a ver con nuestro ejemplo. Baba Kama es daños, Baba Metzia es prácticamente derecho comercial y cosas que yo me encuentro. Es decir, si yo me encuentro objetos perdidos, ¿a quién le pertenece? Y Baba Batra es un poco más, hay derechos de vecinos, herencias, etcétera. No sé si ustedes conozcan, Javerim, el archivo de Kol Tuv Sefarad, pero cuando estábamos enseñando Mishnah, yo enseñé todo Baba Metzia. Si esto es un tema que les gusta, que les apasiona, especialmente para aquellos de ustedes que les gusta el derecho, ahí están las clases de Baba Metzia listas para ser bajadas. Entonces, Jorge, si estás, me pones el vínculo, por favor. No sé si te quedaste. Ok. Entonces, esta es la introducción a las babas. Vamos a hacer un par de sugiot de Baba Kama, vamos a hacer un par de sugiot de Baba Metzia y vamos a hacer un par de sugiot de Baba Batra. ¿Preguntas sobre esto? Ok. Y ahora ya pasamos a nuestra sugia Baba Kama 27a, un caso legal muy extraño. Quiero primero disculparme, Javerín, estas 67 cañonazos talmúdicos fueron escogidos por diferentes profesores de estudios judaicos de la Universidad de Brandeis y no todos ellos, o sea, hay sugiot que solo tienen 4 líneas. Entonces, aprovecho esta oportunidad de tener una sugia bastante corta para hacer esta introducción a Nesikín y para mostrarles luego cómo esta sugia es utilizada por los codificadores medievales, en este caso el Rambam, para definir desde la casuística, definir reglas generales sobre casos. Entonces, Javerim, comenzamos. Amar Rava, dice Rabba, tercera generación, Babilonia. Nafal Merosh Hagag Venitka Baisha. Un hombre cae del techo accidentalmente. Venitka y se encuentra, se golpea con una mujer. El Talmud habla en lenguaje figurado. Ya vamos a ver de la próxima línea por cómo sabemos exactamente que estamos aquí hablando de una relación sexual, no simplemente
Señor se cae del techo y le cae encima a una pobre señora que va caminando por abajo. Hayav bedalet devarim. Este hombre está obligado en los 4 primeras categorías de las 4 cosas. Ya vamos a ver cuáles son las 4 cosas que está obligado a pagar. Mató lo cana. Si esta mujer es la yevamá, es decir, es la viuda de su hermano que muere sin dejar hijos, no adquiere. Entonces, a veces por eso, Javerim, es que el Talmud es un texto tremendamente difícil de leer, y es porque asume que uno tiene un montón de información. ¿Ok? Si yo estuviera en mi primer día de Yeshiva y estuviera leyendo esta sugya, yo estaría pensando, todo inocente, de que estamos hablando de un pobre señor que le cayó encima a una señora. Y le debe 4 cosas. ¿Quién sabe qué serán estas 4 cosas? Ya vamos a ver cuáles son las 4 cosas que le debe. Pero esta segunda línea, mató lo cana, en el caso de su yevamá no la adquiere. Cuando una persona muere sin dejar hijos, cuando un judío muere sin dejar hijos, es la obligación del hermano hacer yibum. Yibum es lo que se conoce en inglés como el matrimonio levirático. No tiene nada que ver con los leviim, con los levitas. Matrimonio levirático es que yo me caso con mi cuñada para tener hijos en memoria de mi hermano difunto. Ahora, si la persona, si el hermano no quiere cumplir esta obligación de yibum, hay una ceremonia que se llama halitza. Es una ceremonia bastante extraña, en el que la mujer escupe en un zapato y avergüenza públicamente al hermano por no querer desposar a su hermana. Es algo parecido con lo que sucedió con Ruth, pero ahí se hablaba más bien de redención de tierras, porque Naomi no podía heredar las tierras de Elimelech. Algo similar. No, el caso más obvio de Yibum, a pesar de que es pre-Sinaí, es el caso de y Onán. Se casa con Tamar, muere sin dejar descendencia, le corresponde a Onán cumplir la obligación. Onán no lo hace, y esto, una de las grandes malas concepciones, onanismo, o sea, el onanismo original bíblico posiblemente se refiere al coitus interruptus, no a la masturbación. A pesar pues de que ya el término hoy onanismo pues significa masturbación, pero posiblemente la transgresión de Onán fue, al hacer coitus interruptus, no querer cumplir con la obligación de yibum. Aunque es un caso pues bastante sui generis, porque el que acaba haciendo yibum es el suegro, lo cual de acuerdo a la halajá no es válido. Pero esta es una de las leyes, Javerim, esta es una de las leyes que existía pre-Torah. Sabemos por archivos que hemos encontrado en Mesopotamia de que esta era la costumbre de los nómadas en la creciente fértil, es donde venían Abraham, Isaac y Jacob. Y luego en la Torah, esta costumbre que ya precedía la Torah,
es clarificada y legislada de manera toraítica. ¿Ok? Entonces, ya vamos a hablar un poquito más sobre Gibum, pero todo el mundo me sigue en la sugya. Entonces, dado que aquí estamos hablando de que la persona no adquiere, es decir, no se casa con su yevamá, deducimos que lo que estamos hablando es de que el tipo se cae del techo, seguramente con una erección, si no, pues sería físicamente imposible, y cae encima de una mujer y tiene relaciones sexuales con ella. O hay penetración, o sea, es una relación sexual accidental. Ouch para los dos. Totalmente de acuerdo. Antes de seguir con esto, Javerim, ¿esto es posible? El salto del tigre, exactamente. ¿Esto es posible físicamente? Muy dudoso. Pero quiero que mantengan, o sea, quiero que vean lo que está haciendo el Talmud con esto. Y es que acá estamos aprendiendo cosas sobre Yibum, sobre la naturaleza de las relaciones sexuales, y estamos aprendiendo sobre la naturaleza de los daños. ¿Ok? A pesar de que la casuística sea prácticamente imposible. Esto es muy difícil de hacer. Caerse de un techo y caer con la puntería, muy jodido, muy complicado. Y el tipo que hacía desnudo y la mujer que hacía desnuda, o sea, tiene que ser una cosa muy rara, pues, para que esto suceda de verdad. Pero, ¿qué es lo bueno de estos casos raros? Que nos dan situaciones límite. En casuística, entre más raro el caso, nos permite deducir cuáles son los límites de la ley. Por eso, a ver, este es el caso legal más extraño, y les aseguro que esto no ha sucedido en toda la historia de la humanidad y en toda la historia de la legislación judía. Pero ¿por qué entonces los rabinos están legislando sobre eso? Porque al legislar casuísticamente de esta manera, aprendemos dos cosas sobre la naturaleza de las relaciones sexuales con una yevamá y la naturaleza de los daños. Continuamos. Hayav ben Nezek. Entonces, ¿cuáles son las cuatro cosas que le debe el señor a la señora? Ben Nezek, el daño físico que se le haya hecho. Zahar, el dolor, el malestar, el dolor que se haya hecho. Ripui, los gastos médicos. Shevet. Shevet es el costo de no poder trabajar. Estas son las cuatro cosas que yo tengo que pagar cuando yo daño a alguien, cuando le corto la mano, cuando le rompo la pierna, o cuando, como hablo en este caso, le caigo encima del techo. Ahora pregunten, si ustedes Javerim, pensemos como rabinos un segundito. ¿Por qué la naturaleza de este caso tiene que ser sexual? Podría ser no sexual. Tipo se cae del techo, le cae encima a alguien, no tiene que ser una mujer, y le rompo las costillas. Si le caigo yo encima, lo mato. Pero bueno, en general, si alguien le cae encima a alguien del techo, le rompe el pie de las costillas.
por qué los rabinos tienen que hacer esto una naturaleza sexual? Y no era por pervertidos. Hasbe shalom. No, no, no. Javerín, los abogados de hoy en día, ¿qué es lo que tienen? Libros. Quieren, vayan, consulten la biblioteca, ahí están todos los casos, tienen el código penal ahí al lado. Los rabinos de la antigüedad, que eran abogados también, ¿qué tenían? ¿Había libros por todo lado? No, todo esto era mental. Entonces, si yo en el caso, ok, Javerín, ¿ustedes creen que la ley es diferente? Si ustedes creen que la persona que está en el piso es un hombre y el tipo simplemente le cae encima y le rompe las costillas, ¿el caso va a ser diferente? Pregunta. La respuesta es no. El tipo tiene que pagar exactamente lo mismo. ¿Por qué entonces hacemos este caso explícitamente sexual? Para poder aprender algo más sobre la naturaleza de las relaciones sexuales con una yabamá. Aquí estamos compilando dos casos en uno. ¿Para qué? Para que el abogado lo tenga en la mente. Y la casuística, entonces yo no me tengo que aprender una serie de leyes, por un lado, sobre la naturaleza de los daños, y por el otro lado, sobre la intencionalidad de un acto sexual en el caso de una yabamá. Y lo que dice Esther es completamente cierto, Javerim. O sea, aquí no, esto es ley, esto no es historia, esto no sucedió. Ah, es que el tipo le estaba esquiando y era todo y estaba en peloto. Nafal meharrosh, caerse del techo implica necesariamente inintencionalidad. Inintencionalidad. Se están confundiendo, no se asusten. Esto no sucedió. Esto nunca sucedió, los rabinos no eran imbéciles. Los rabinos no eran tontos, ellos saben que si yo me caigo del techo, esto es fisiológicamente imposible caerle encima a la pobre señora de manera tal de que haya una relación sexual. Pero ¿por qué la casuística es organizada de esta manera? Para que yo no me tenga que memorizar dos leyes, sino una. Así funciona la memoria humana, Javerín. A ustedes esto les aseguro que no se les va a olvidar el resto de sus vidas. Se les va a olvidar mi nombre, se les va a olvidar, esto no se les va a olvidar. Así era que se memorizaban los códigos de ley en el mundo antiguo, creando casos extremos que aglutinaran la mayor cantidad de leyes para que su memorización fuera fácil. Esta es la gran invención de Rabí Akiva. Y así es que los abogados podían memorizarse el Talmud entero. Mario, el Talmud está en desacuerdo contigo. La persona, en este caso, Hayab Ben Nezek, está obligado a pagarle el daño, es decir, el daño físico, el dolor, los gastos médicos, la incapacidad, aval boshet, lo. El quinto daño que hay es humillación.
humillación. Y los rabinos dicen en este caso no hay humillación. ¿Por qué? Ditnan, porque se aprende en una veraita, Eino Hayab al Haboshet, una persona no requiere pagar humillación, ad sheye mitkaven. Una persona no requiere pagar humillación a menos de que el acto haya sido intencional. Intencional. Y ojo, Mario, honor es una categoría castellana, tío. Y sí, el pudor y la seniut y todo, y todo esto operan, pero aquí estamos hablando no de valores, sino estamos hablando de ley. La señora se puede sentir muy mal y el tipo está apenadísimo y ¿qué vamos a hacer? Pero acá estamos hablando de ley. ¿Cuánto debe pagarle el tipo a la señora? ¿Cuánto le debe? Esto entonces, este caso, ¿qué sirve para, por qué los rabinos se inventan este caso absurdo? Que espero todos entendamos que este es un caso que nunca sucedió y que es un caso absurdo. ¿Por qué se inventan este caso? Para que nosotros nos acordemos de dos cosas. Primero, ya vamos a ver que todo acto sexual con una yevamá, así sea no intencional, adquiere la yevamá, es decir, consuma el matrimonio con una yevamá, y que si una persona hace daño sin intención, está obligado a pagar los 4 primeros categorías de daños, pero no la última, que es humillación. ¿Qué es más fácil? Acordarse el tipo que se cae del techo con la erección y le cae encima. Es una historia poco picaresca. Es mucho más fácil de acordarse que el principio en caso de que una persona caiga, haga daño de manera no intencional, tiene que pagar las 4 categorías, dolor, en el caso de una yevamá, si el sexo no es intencional, a pesar de que no haya sido intencional, el yavam adquiere la yevamá. Mucho más fácil aprenderse un cuento. ¿Ok? David, no, o sea, aquí estamos hablando de manzanas y naranjas. Una cosa son los midrashim. Una cosa son los midrashim, como la mano de la hija de Paró y todas estas narrativas. Aquí estamos hablando de ley. De ley. Alajá, estamos hablando de alajá. Y la pregunta es, ¿por qué los rabinos inventan este acto tan ridículo? O sea, este caso tan ridículo, porque este acto es mucho más fácil de acordarse que acordarse 3 principios legales que este caso incluye. ¿Ok? Cosa muy distinta a alajá que midrash. Hasta aquí la sugya más corta que hemos estudiado, 4 líneas. Preguntas. ¿Por qué sabemos que este acto es sexual? La primera línea dice, un hombre le cae encima a una mujer del techo. Se cae al techo, le cae encima a una mujer, o sea, estrella con una mujer. Nitka es estrellarse. Le debe 4 cosas. La segunda línea dice, Ubeyevamá, si esta mujer es su yevamá, es decir, es la cuñada de su hermano finado, con la cual él tiene la responsabilidad de hacer el acto de Ibum, lo cana.
no adquiere. Entonces, la única forma en que un Yavam puede adquirir a una Yevamá es a través de un acto sexual. Entonces, acá, para entender esta ley es que los rabinos transforman este caso de un caso simplemente de alguien cayéndose del techo y cayéndole encima a alguien, en un caso de, entre comillas, no entre comillas, sexo accidental. Y es para que nosotros, a partir de este caso, no solo aprendamos algo sobre los daños, sino que aprendamos algo sobre las leyes de Yibum. ¿Ok? En caso de judíos versus gentiles, viceversa, todo esto se aclara en la legislación, que es una legislación muy compleja. La mayoría de estas leyes son solo para judíos. Mario, todo lo contrario. Lo que quiere decir esta sugya es que el Yavam se casa con la Yevamá, así el sexo sea accidental. Ese es el punto que quiere probar esta sugya sobre Yibum. Poniéndolo en términos crasos, si hay contacto vaginal con el pene del Señor, sea por los motivos que sea, si esta mujer es su Yevamá, con esto es suficiente para consumar el matrimonio y que esta persona ya esté casada con él. No está obligado, la persona está obligada, o sea, está obligado a hacer Yibum o a hacer Halitzá. Pero si hay cualquier tipo de contacto genital entre el Yavam y la Yevamá, están casados inmediatamente. ¿Por qué? Porque existe una preobligación. Esto es lo que quiere probar esto. Ahora, Guillermina, esta sugya no está hablando de que si el sexo es accidental o no es accidental. Eso no es lo que quiere probar. Lo que quiere probar esta sugya es sobre una ley de Yibum, nada más. Lo que yo quiero que ustedes saquen de esta sugya no es Hasbe Shalom, que los rabinos eran unos pervertidos, Hasbe Shalom, que los rabinos eran unos inmaduros de 16 años, ¿y qué pasa si el man tiene una erección y se cae del techo y abajo hay una vieja así? No, sino que ellos hacían ley de esta manera porque justamente es mucho más fácil poder incluir diferentes leyes en un solo caso. Entonces, ahora quiero que vean cómo, por ejemplo, esta ley que sale de esta sugya se manifiesta en el Rambam. ¿Ok? Entonces, esto es en Hilchot Yibum, las halajot de Yibum, capítulo 2, donde nos dice que sí, tenemos dos hermanos, Rubén y Shimon. Rubén está casado con Sara. Rubén muere sin dejar descendencia. Shimon tiene dos opciones. O hace Yibum o hace Halitzá. Esas son sus dos opciones. Shimon no tiene más opciones. O hace Yibum con Sara o hace Halitzá con Sara. ¿Qué pasa si hace Halitzá? Si hace Halitzá, se convida un bedín de 5 hajamim, no es un bedín de 3, de 5 testigos. La mujer tiene una sandalia especial, escupe en la sandalia, hace un ritual, dice, mi cuñado no se quiere casar conmigo, y ya a partir de esa ceremonia, Shimon no tiene ninguna responsabilidad de ningún tipo con Sara. Todo lo contrario, Shimon jamás en su vida se va a poder casar con Sara.
¿Ok? Hoy en día, prácticamente desde la época de la Mishnah, la opción ideal es Halitzá. Yo conozco muy pocos casos históricamente, ciertamente hoy en la edad moderna, donde una persona escoge el Ibum. Además, estos casos son más extraños hoy en día porque la mortalidad no es tan alta como lo era en la antigüedad. Y hay muchos más casos de matrimonios mixtos. Todo esto complica la cosa. ¿Qué pasa si la persona, esto ocurría mucho más en la antigüedad, optaba por hacer Ibum? Entonces, nos dicen las primeras dos alajot que no estoy citando acá, nos dice el Rambam, lo ideal es, pues se hace una jupá, con minyan, con ketubá, con anillo, como una boda tal cual, común y corriente. Donde el cuñado se casa con la cuñada. Eso es lo ideal. Y luego la pareja va y consuma el matrimonio y todos felices, todos contentos. ¿Qué pasa si el cuñado ni hace jupá, ni hace ketubá, ni hace anillo, ni hace nada, sino que simplemente ¡guájete! Tiene relaciones sexuales con la yemama? Entonces eso es lo que el Rambam quiere estudiar, y aquí es donde nuestra sugya cabe relevancia. 3. Habal Yevamto, alguien que tiene relaciones sexuales con su yevamá. Ben Beshogeg, Ben Bemetzi, ya sea equivocadamente o de manera intencional. Ben Beones, ya sea forzosamente, Ben Beratzon, o de manera voluntaria. Ben Shehayahu Mezid Vehi Shogeget, o Anusá, ya sea de parte de él, de manera culposa y voluntaria, y de parte de ella inintencional o forzosa, ¿cierto? El tipo se disfraza de Guillermo Capetillo para engañarla, y ella pues cree que es Guillermo Capetillo y no el Yabam. Ese es el caso. Ben Shehaitahi Mesida, o ella es la que lo engaña, ¿cierto? Ella es la que culposamente se brinca todo este proceso y se disfraza no sé, de Angelina Jolie, o el caso, por ejemplo, de Lea. Bejuso Gagon Anus, y el tipo es inintencional o forzado. Ben Shehaitay Shana, ya esté el tipo, ya esté ella dormida y él despierto. Ben Sheba Aleja que Darka, ojo, ya sea de manera que Darka, es decir, de manera vaginal, Ben Shelo que Darka, o de manera no vaginal, es decir, anal. Ejad Hamearev, Ejad Gomer, así el tipo simplemente penetre y salga o termine, el tipo eyacule, Cana. En este caso, la Yevamá y el Yabam quedan casados. Sin jupá, sin ketubá, sin testigos, la relación sexual, sea intencional, sea consciente, sea hasbe shalom, una violación, cualquier tipo de contacto sexual entre el Yabam y la Yevamá establece así es que se expresa esto en la ley. Ahora, esto no sucede en el caso de dos personas que simplemente se estén casando. Para casarse, dos personas que no tengan una precondición, tiene que haber ketubá, tiene que haber testigos, tiene que haber jupá, tiene que haber un montón de cosas para que la pareja quede casada. Pero en el caso de un Yabam y una Yevamá, cualquier tipo de contacto sexual equivale a matrimonio.
¿Ok? En el caso donde Hasbe Shalom, el Yabam viole a la Yevamá. Y de nuevo, ustedes se pueden preguntar, pero ¿cómo? ¿Esto cómo es judaísmo? Porque es legislación. La legislación, si todos somos sadikim, si todos somos justos, pues no hay derecho que valga, no hay código penal, no hay código legal que valga. Aquí estamos hablando del gran espectro de la conducta humana, donde a veces la conducta es permitida, a veces la conducta es prohibida y a veces la conducta es inmoral a pesar de estar permitida. Acá no estamos hablando de un caso de violación donde no se le llama mi la mamá, eso es harina de otro costal y hoy no tenemos mucho tiempo porque ven cuatro líneas y ya hemos completado 1 hora de estudio para que vean la riqueza. 4, alajá 4. Bamed de Barim Amurim. ¿De qué estamos hablando? Shenit Kaben Libol. Cuando el tipo tiene la intención de tener relaciones sexuales. ¿Ok? Abal Innafal Benit Cabo. Y aquí es donde nuestro estudiante, qué pena, lo estaba leyendo. Ubibamto lo cana. Y a su Yevamá no adquiere. Qué pena. Si el tipo se cae del techo y tiene relaciones sexuales con ella, o se va a aleja shikor, si el tipo está borracho, o se no makir klum, o el tipo está inconsciente, o yashan, o dormido, lo cana. En este caso, este tipo de contacto genital entre un yabam y una yevamá no adquiere. ¿Ok? Nitkaven le atiach bekotel. Si el tipo, es un caso bastante extraño, si el tipo quiere tener sexo con una pared, es decir, quiere utilizar una pared para masturbarse, vegetiach beyevamto, y acaba no metiendo el órgano en la pared, sino en la yevamá, lo cana. En este caso no adquiere. Leatiach bebehemá, si el tipo quiere tener relaciones con un animal y acaba teniéndolos con la yevamá, cana. En ese caso sí adquiere. ¿Por qué? Porque la intención original era tener relaciones sexuales con algo. Que no fue la vaca, sino la yevamá. Ahora, Javerim, a ustedes esto les puede parecer un tanto la Torá. ¿Cómo puede hablar de estas cosas? Si es un sistema de legislación, tenemos que legislar qué es sexo. ¿Qué es sexo, qué no es sexo? Y si ustedes piensan que nosotros no hacemos esto, acuérdese del caso de Mónica Lewinsky. Volvamos a esos días funestos de 1990 no sé, del 2000 algo, 1999. Un año acá en Estados Unidos, viendo a ver si lo que hizo Lewinsky era sexo o no era sexo, si era adulterio, si no era adulterio. Estas cosas pasan. Y de esta suguía tan chiquita, de esta suguía ficticia, de este caso donde el tipo se cae del techo con una erección y tiene sexo con la yevamá, en ese caso, lo caná, en ese caso no están casados. ¿Por qué? Porque era un acto sexual no intencional. Ahora,
Javerín, quedan 6 minutos. La intención es lo que determina. Guillermina, estamos hablando de ley. Cada caso es diferente, cada categoría es diferente. Lo peor que uno puede hacer en ley es generalizar. ¿Qué estamos hablando de Yevamot? ¿Ok? Mónica Lewinsky, en efecto, es judía. Yo tengo una amiga mía que es Hazán, que fue al Heder con ella. Entonces, no que esto se aplique porque estas leyes son para judíos con judíos, pero en efecto, Mónica Lewinsky es de la tribu. Primera alajá de Gilhot Jovel Umeziki. Aquí vamos a ver la segunda parte. Ha-Jovel Bejavero, una persona que daña físicamente a su prójimo, a su vecino. Hayable Shalem Lo Hamisha de Barit, debe pagar 5 cosas. Nezek, el daño. Zahar, el dolor. Ripui, los gastos médicos. Shevet, la incapacidad. Uvoshet, y la humillación de tener el daño. ¿Ok? De Hamishah de Barim Eilu, y estas 5 cosas, Kulan Mishtalmin Minayafesh Nehasav Kedin Kola Mezikin. Estos 5 cosas se pagan de la mejor propiedad que tenga el dañador. Es decir, si el dañador tiene tierras, se venden las mejores tierras para pagar el daño. Y en estas próximas alajot, en las que no vamos a entrar en detalle, se describen estas 5 categorías. Nezek, Keitzad, ¿cómo es Nezek, el daño? Shem Kata Yad Javero, si alguien le corta la mano a su vecino, o Raglo, o la pierda. Ro'in Oto Keiluhu Eved. ¿Cómo se calcula este pago? Se asume como si la persona fuera un esclavo vendido en el mercado. Kama Hayaya Fe de Kama Huya Fe Ata. ¿Cuánto costaría antes y cuánto costaría ahora? Esta es una de las grandes dificultades de establecer estas leyes hoy, es que Baruch Hashem, afortunadamente, ya la esclavitud ha sido erradicada de casi todos los lugares del mundo y nosotros no tenemos ni idea cuánto cuesta un esclavo saludable de 30 años y cuánto cuesta un esclavo manco de 30 años. Que así es que se calculaba en el anterior. Tenemos, o sea, y esto, Javerim, es lo que hacen los abogados. Cuando yo, Hazbe Shalom, atropello a alguien con mi moto y la persona pierde la pierna, entonces, ¿cómo compenso? ¿Cuánto cuesta la compensación? Gastos médicos, bien. Incapacidad, ok. Esto es fácil de calcular tanto ahora como entonces. Pero ¿cómo podemos calcular Nezek y Zar? Dolor y el daño físico. Y Boshet es lo que nosotros llamaríamos daño moral. Daño moral. ¿Cuánto le cuesta a la persona el hecho de ahora ser cojo? Eso es lo que es Boshet. ¿Ok? Umeshalem hapahat shehefhit midamav, y se paga la diferencia del dinero del dañador. Sheneemar, pues está escrito en la Torá, ayin tahat ayin, ojo por ojo, diente por diente. Mi pi hashmual amdu sheze neemar tahat leshalem mamonhu. Nosotros tenemos una tradición rabínica, una tradición que va hasta Moisés, que va al Sinaí, donde ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, se entiende como compensación económica.
Este es uno de los grandes mitos, de los grandes mentiras sobre la Torá. La ley del talión, la ley, los judíos vengadores con la ley del talión. ¿Ustedes saben cómo se lee ojo por ojo, diente por diente? Si yo le saco un ojo a alguien, tengo que pagarle el valor del ojo y el valor de los médicos y el valor de lo que el tipo no pueda trabajar. Y ahora, pues, qué tan poco bonito se ve sin el ojo. Eso es lo que significa ojo por ojo, y de acuerdo al Rambam y de acuerdo a la tradición rabínica, eso es lo que siempre ha significado, desde el Sinaí hasta el 2014. De la próxima vez que les hablen de la ley del talión, el Dios juez del judaísmo. Lex talionis era una ley, si mal no estoy, romana. O sea, aquí abogados que hayan visto derecho romano, porque esto sí yo no entonces le aplicaban la categoría de que si yo le saco el ojo a alguien, a mí me sacan el ojo, a lo que dice la Torá, pero esto no es cierto. En la legislación judía, de acuerdo al Talmud, de acuerdo a los rabinos, es compensación económica. Sí, todo esto existía en el Código de Hammurabi, pero en el Código de Hammurabi a la gente sí le cortaban la mano. En la Torá, al menos de acuerdo a la interpretación talmúdica, no. Bueno, y sobre lo de ojo por ojo, diente por diente, vamos a volver. Esta es una de las sugiot de Baba Kama que vamos a visitar. Entonces, saltemos al final. ¿Qué es lo que sacamos de nuestro sugiot? Alajá 10. Eino hayab al haboshet, alguien no tiene que pagar daños morales, es decir, vergüenza, hasta que la persona tenga la intención de hacer lo que hizo. Sheneemar veshaleja yadah. Esto es Deuteronomio 25:11. El caso de una mujer que da un golpe bajo, un golpe debajo de la cintura defendiendo a su marido. De ahí se deducen las alajot de Boshet. Abal hamevayesh havero velo havana patur. Una persona que avergüenza a su prójimo sin intención está exento de este pago. Lefijaj yashen v'chayotze bo shebiyesh patur. Alguien que se duerme y acaba creando un daño a alguien, y este daño tiene prejuicio moral, es decir, tiene boshet, está exento de pagar ese boshet. Como el caso del tipo que se cae del techo. Caerse del techo es algo no intencional, por lo tanto, no tengo que pagar esta quinta categoría de prejuicio moral. Los primeros 4 no dependen de intención o no de intención. Entonces, Javerim, espero que este caso legal un tanto picaresco, no porque eso es culposo, si fue el que se duerme, es culposo. Nos haya dado una ventana a cómo funciona la legislación casuística del Talmud. Vamos a tener otros casos como este, y también que haya servido un poco como una terapia de choque para mostrarnos que no todo en la Torah es religión y fiestas y sinagoga y rezos, sino que la Torah y no es espiritualidad y no es alma, sino que la Torah habla en su inmensa mayoría de cuerpos,
de cuerpos, de interacciones físicas en este mundo que al ser mediados por las leyes de la Torá adquieren santidad y adquieren orden. ¿Ok? Entonces, Javerim, nos vemos la próxima semana. Disfruten de estos, las personas que están de vacaciones, disfruten, estudien. La clase debe estar colgada mañana para que vean la grabación.